Muy bien, en esta sesión vamos a seguir el objetivo que está marcado aquí, que es el siguiente. Dice que el estudiante comprenda el concepto de función algebraica. Y para ello, pues vamos a definir lo que es una función algebraica, vamos a ver su clasificación y algunos ejemplos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con la definición de función algebraica. Entonces, sea f una función que va de los reales a los reales, una función, ¿sí?, con estas características, diremos que es una función algebraica si su regla de correspondencia se puede expresar mediante las siguientes operaciones. Entonces, bueno, aquí curiosamente la definición está ligada con la regla de correspondencia. ¿Y qué operaciones puede haber en esta regla de correspondencia? Pues podemos tener suma y resta de términos, podemos tener tanto multiplicación y división, y finalmente potenciación y radicación. Estas son las 6 operaciones que vamos a tener dentro de lo que vienen siendo las funciones algebraicas. Ahora, si bien estas operaciones se pueden utilizar para las funciones algebraicas en general, vamos a ver que a partir de las operaciones que se estén utilizando, también podemos realizar una clasificación de estas funciones. Entonces, bueno, vamos a empezar con las funciones polinomiales, y estas son funciones que en sus reglas de correspondencia utilizan la suma, la resta, la multiplicación y la potenciación. En este caso, la división está excluida, y también la radicación. Por otro lado, vamos a tener las llamadas funciones racionales. Estas son funciones que en sus reglas de correspondencia utilizan, además de las anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a marcar aquí cuáles son las anteriores: la suma, la resta, la multiplicación y la potenciación. Además de estas, utilizan la división. Y finalmente vamos a tener a las funciones irracionales, y son funciones que en sus reglas de correspondencia utilizan la radicación. Bueno, pueden utilizar también las operaciones anteriores, en este caso las que tienen raíces cuadradas, raíces cúbicas, raíces de cualquier orden, van a ser funciones irracionales. Entonces, bueno, vamos a empezar con las funciones polinomiales y vamos a ver qué características tienen. Primero, las funciones polinomiales se pueden expresar de la siguiente forma. Esta vamos a llamarle una forma general, y aquí le estamos poniendo p de polinomio o de función polinomial. ¿Sí? P de x va a ser igual a n por x a la n más a n menos 1 por x a la n menos 1 más, y aquí los términos van bajando, en este caso a 2 por x cuadrada más a 1 por x más a 0. De tal modo que vamos a tener un exponente mayor, que es precisamente este, x elevado a la n, y nos va a decir el grado del polinomio o de la función polinomial que estemos trabajando. Por otro lado, los coeficientes a1 hasta an, sí, bueno, en este caso desde a0 hasta n, son coeficientes reales y x es la variable independiente, de tal modo que cuando nosotros expresemos una función polinomial concreta, estos van a ser números conocidos, y x pues va a ser nuestra variable independiente. Bueno, a partir de esta forma general vamos a caracterizar a las funciones polinomiales. Primero, como nada más estamos utilizando las operaciones de suma, resta, multiplicación y potenciación, realmente el dominio de estas funciones no está restringido. Es decir, el dominio de una función polinomial p es el conjunto de los números reales, es decir, este dominio sí es efectivamente los números reales, a menos que uno quiera restringirlas, pero pues estas, digamos, de manera natural no están restringidas, están bien definidas sobre todos los números reales. Y bueno, el codominio también son los números reales. Ahora, el recorrido
o la imagen de una función polinomial es el conjunto de los números reales si su máximo exponente es impar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función polinomial donde su exponente máximo n es igual a 3, pues esta función va a tener como imagen a todos los números reales, pero también si n es igual a 5, si n es igual a 7 y para todo entero impar. Si tenemos, por ejemplo, n igual a 2, recordemos que esto es una parábola, por ejemplo, que puede abrir hacia arriba o hacia abajo y automáticamente esta parábola no tiene como imagen a todos los números reales, sino a partir de un punto es que esta imagen se proyecta sobre el eje Y. Ahora, ¿cómo podemos determinar de manera precisa la imagen de una función polinomial? Pues requerimos técnicas del cálculo diferencial, específicamente cómo obtener máximos y mínimos. Por lo tanto, el recorrido de funciones polinomiales cuyo exponente sea par lo veremos posteriormente como una aplicación de la derivada. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos de funciones polinomiales. Tenemos aquí esta función polinomial y pues que sabemos que su dominio son todos los números reales, no hay operaciones que restrinjan su dominio, ¿sí? Y por otro lado, como su exponente es impar, su rango, su recorrido o imagen van a ser todos los números reales, ¿sí? Aquí tenemos la gráfica de este polinomio de tercer grado. Vemos que viene desde menos infinito en y, sube, luego baja un poquito y luego vuelve a subir y se va hasta infinito. Cubre todos los números reales y está definido para todo número real que nosotros sustituyamos aquí. Entonces ese es el análisis de esta función. Tenemos aquí otra función. Vean que este exponente, su máximo exponente es par, en este caso 4, por lo que podemos esperar que la imagen de esta función no sea todos los números reales, aunque su dominio sí son todos los números reales. Aquí podemos observar lo que viene siendo la gráfica de la función. Vemos que viene desde infinito positivo, baja, llega a un valor mínimo y luego vuelve a subir infinito. Es decir, todos estos valores que quedan por aquí abajo no son alcanzados por esta función. Por lo tanto, no se trata de una función suprayectiva. Bueno, con estos dos ejemplos, pues tenemos suficiente para caracterizar el comportamiento de muchas funciones, en particular las polinomiales. Ustedes pueden agarrar sus propios ejemplos y dibujarlos en GeoGebra para ver cómo es que se comportan. Muy bien. ¿Qué otro tipo de funciones teníamos? Pues teníamos a las funciones racionales. Y bueno, se llaman racionales. Esto es interesante porque, pues digamos que son el equivalente a los números racionales. Recordemos que un número racional C es aquel que se puede escribir como el cociente, ¿sí?, de dos números, en este caso el b entre a. Vean que aquí ya aparece la operación de división. Entonces este es un número racional y por lo tanto una función racional es la que se va a poder expresar como el cociente de dos polinomios de la siguiente forma. Y aquí tenemos su forma general. P de x es el polinomio que queda en el numerador y Q de x el polinomio que queda en el denominador, donde cada uno puede tener un exponente mayor distinto. En este caso el exponente o el grado del polinomio del numerador es m y el grado del polinomio del denominador es n. Resulta que si m es mayor a n, entonces tenemos una función racional impropia, ¿sí?, como si fuera una fracción impropia, porque todavía podemos dividir el numerador entre el denominador. Y bueno, si m es menor o igual a n, aquí sí tenemos una función racional propia. Perfecto. Entonces, bueno, aquí
¿Qué parámetros tenemos? Pues resulta que tanto los coeficientes a del denominador como los coeficientes b del numerador son números reales. Y x pues es nuestra variable independiente. Cuando nosotros veamos una función racional, pues automáticamente vamos a ver que estos números toman valores concretos y x pues puede tomar cualquier valor. En principio, su dominio van a ser los reales, pero veremos que a diferencia de las funciones polinomiales, en el caso de las racionales, siempre tenemos que restringirlo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este dominio? Pues resulta que el dominio de las funciones racionales está formado por los números reales diferentes a las raíces del polinomio del denominador. Es decir, se quitan todos los números para los cuales el denominador es 0. Entonces, bueno, ¿qué teníamos en la diapositiva pasada? Algo así, P de x entre Q de x. Y resulta que las raíces de Q de x son aquellos números, ¿sí? Vamos a ponerle xr o x de raíz, tales que al sustituirlos en este polinomio me dan 0. Ahora, si esto ocurre, yo voy a tener arriba un número, ¿sí? Que le voy a llamar p evaluado en x de r. Esto es un número y abajo voy a tener 0. Por lo tanto, todas estas raíces o todas las soluciones del polinomio del denominador las voy a tener que quitar. Una manera de expresarlo es, por ejemplo, supongamos que las raíces del polinomio del denominador fueran tanto 1 como 2, es decir, un polinomio de segundo grado. Podemos expresar su dominio, el dominio de la función racional, vamos a llamarle f, pues como todos los reales, y luego diagonal invertida quiere decir menos el siguiente conjunto. Abrimos llave 1, 2, es decir, todos los reales menos el 1 y el 2. Otra forma que podemos expresar el dominio, en este caso, el dominio de f, sería a través de intervalos abiertos, es decir, desde menos infinito hasta 1 sin tocarlo, y luego aquí tenemos el símbolo de unión, el 1 sin tocarlo, hasta el 2, abierto nuevamente, y finalmente unión desde el 2 hasta el infinito. ¿Sí? Todas esas formas es que así podemos expresar el dominio. Los reales menos este conjunto o a través de intervalos abiertos. Y bueno, el recorrido de este tipo de funciones en general es un subconjunto de los números reales. ¿Sí? Es decir, en general, pues estas funciones no llegan a cubrir los números reales como tal. Sin embargo, habrá algunos casos muy específicos donde sí lo hagan. Para poder encontrar el recorrido de este tipo de funciones, pues en principio deberíamos despejar y, lo cual, si de una función polinomial en algunas ocasiones es imposible, aquí pues es imposible también. Para ello, pues desarrollaremos técnicas utilizando límites para determinar el recorrido de este tipo de funciones, pero eso lo veremos en el próximo tema. Bueno, ejemplos de funciones racionales, tenemos aquí el primero, y pues vemos que aquí tenemos lo que viene siendo un polinomio de cuarto grado como denominador y un polinomio de tercer grado como numerador, de tal modo que se trata de una función racional propia. Para encontrar el dominio, pues hay que fijarnos en lo que viene siendo las raíces de este polinomio. ¿Cómo encontramos las raíces de un polinomio? Pues de la siguiente forma. Vamos a escribir aquí x cuarta menos 16 igual a 0, es decir, todos aquellos valores para los que el denominador se hace 0. Y aquí resulta que x cuarta es igual a 16. Y bueno,
De aquí concluimos que hay en realidad dos raíces, por lo menos dos raíces reales. La primera es menos 2, ya que menos 2 a la cuarta me da 16 y 2 positivo. Entonces hay que quitarlas del dominio. Entonces aquí el dominio de f lo podemos escribir de dos formas. El conjunto de los números reales, luego menos el menos 2. Bueno, aquí va menos 2. Vamos a borrar esto. Y el 2. Entonces, estos dos números. Esa es una forma. La otra, pues, es por medio de intervalos. Desde menos infinito hasta el menos 2. Sin tocar el menos 2, lo estamos quitando porque ahí hay una división entre 0. Del menos 2 a 2. Nuevamente sin tocarlo. Y del 2 al infinito. ¿Qué pasa con la imagen? Bueno, en este caso la imagen es un poquito complicada. Vamos a verla. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, de entrada vemos que este es el menos 2. Aquí la función del lado izquierdo, es decir, antes de llegar al menos 2, se va a infinito, pero del lado derecho se va a menos infinito. Eso quiere decir que efectivamente esta función en el menos 2 no está definida, por lo tanto esto hay que quitarlo del dominio, porque recuerden que si lo sustituimos aquí, ¿a dónde nos lleva? A ningún lado. En realidad no está relacionada con algún número real, por lo tanto lo quitamos, y lo mismo ocurre en el 2. Algo aquí interesante de ver es que podemos detectar dos líneas verticales, ¿sí? Una en menos 2, vamos a ponerla aquí. Esta es una línea vertical. Y hay otra línea vertical acá en 2. A estas líneas, donde la función no está definida, ¿sí? Porque tiende a infinito en un lado, tiende a menos infinito en el otro, les vamos a llamar asíntotas. ¿Asíntotas de qué tipo? Asíntotas verticales. Y decimos que aquí la función tiene un comportamiento asintótico. ¿Qué quiere decir que tiene comportamiento asintótico? Que esta función se puede aproximar mucho a 2 en este caso, pero nunca lo va a tocar. De este lado también se puede aproximar mucho, pero no lo va a tocar. Y de este lado también, ¿no? Al menos 2 y al menos 2. Entonces tiene dos asíntotas, y esas asíntotas verticales pues son precisamente los números que estamos quitando del dominio. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Sí, este ejemplo es interesante porque resulta que su dominio, el dominio de G, son todos los números reales. Y uno se preguntaría, ¿por qué el dominio de esta función, que a pesar de ser racional, son todos los números reales? Pues si nosotros encontramos las raíces del denominador, es decir, igualamos x al cuadrado menos x más 9 igual a 0, sus raíces xr son complejas. Entonces solo existe un par de números que pueden hacer el denominador 0, pero son complejas. Es decir, si yo aquí sustituyo números reales, nunca voy a obtener este 0. Por lo tanto, como no se da la división entre 0 porque estoy trabajando con un dominio real, pues automáticamente ese dominio son todos los números reales. Y como podemos ver aquí en la imagen, pues esta función crece y luego decrece, pero pues está definida para todos los números reales. No hay asíntotas verticales porque estas raíces son complejas. Muy bien. Bueno, ya tenemos aquí como ejemplo a las funciones
racionales, vamos a pasarnos a las funciones irracionales, y estas digamos que son el equivalente en función a lo que vendría siendo los números irracionales, porque resulta que la raíz de 2 no se puede escribir como el cociente de dos números. Esto pues es imposible. Por lo tanto, cuando tenemos raíces cuadradas o raíces de cualquier grado, vamos a tener funciones irracionales. Entonces, una función irracional es aquella donde aparece la operación de radicación, en otras palabras, raíces. ¿Qué tipo de raíces? Pues ya las comentamos, la raíz cuadrada, que no lleva aquí el indicador, raíz cúbica, raíz cuarta y todas las demás. Bueno, a diferencia de las funciones racionales, estas no tienen una forma general. De hecho, estas pueden tener cociente, algunas no tendrán cociente, otras tendrán una raíz cúbica, otras tendrán exponentes, pero no hay una fórmula o una forma general. Y bueno, el dominio de estas funciones excluye a los números que generan argumentos negativos en raíces pares. Por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo la raíz cuadrada de x más 1, pues resulta que aquí tengo que excluir todos los x que sean menor o igual a menos 1, porque resulta que si yo, por ejemplo, sustituyo el menos 1, bueno, el menos 1 más 1, esto es 0, todavía está definido, pero algo más chiquito, entonces vamos a ponerle aquí estrictamente menor, por ejemplo el menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1 y automáticamente la raíz ya me da un número imaginario que lo saca de nuestro codominio real. Entonces por eso hay que excluir esto y solo en raíces pares, porque resulta que en raíces impares, si yo quiero sacar la raíz cúbica de menos 1, pues esta sí tiene un valor real, de hecho el menos 1. Si elevo menos 1 al cubo me da menos 1, por lo tanto pues esta sí se puede sacar, pero la raíz cuadrada no y la raíz cuarta tampoco. Bueno, en este caso, ya que somos cuidadosos con lo que viene siendo restringir el dominio de las raíces pares, pues ahora sí vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos aquí esta función y pues vamos a ver cuál será el dominio natural. Podemos pensar que aquí pues x más 1 tiene que ser mayor o igual a 0 en el numerador, y en el denominador x menos 1 aquí tiene que ser estrictamente mayor a 0, porque si fuera 0 tendríamos división entre 0. Y a partir de estas desigualdades, vamos a escribirlas aquí arriba, vamos a tener que x por un lado tiene que ser mayor o igual a menos 1 de la primera, y de la segunda que x tiene que ser estrictamente mayor a 1. De tal modo que la desigualdad que predomina en este caso es x mayor que 1, porque si x es mayor que 1, automáticamente es mayor o igual a 0. De tal modo que su dominio para esta función particular, vamos a ponerlo aquí, el dominio de f, son todos los x mayores iguales a 1 o desde 1 sin tocarlo hasta infinito. Entonces intervalo abierto porque también estamos quitando la división entre 0. Esta función, como la vemos, pues aquí tenemos su representación y efectivamente vean que en 1 esto se va a infinito, por lo tanto pues aquí no está definida. Lo quitamos ya de nuestro dominio y a partir de aquí pues viene decreciendo y de hecho va a seguir decreciendo. En este caso parece que decrece a 1, pero bueno, para asegurarnos que eso ocurre necesitamos estudiar límites. Entonces ahorita la imagen la vamos a dejar pendiente, solo nos vamos a quedar con el dominio de esta función. Bueno, tenemos este otro ejemplo que está conformado por esta regla de correspondencia que tiene dos raíces. Por un lado tenemos una raíz cúbica que esta no causa problemas, ¿sí?
porque la raíz cúbica existe tanto para positivos como negativos y es real. Donde va a haber problema en esta de acá. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una raíz cuadrada que, si bien existe para positivos y negativos, cuando la sacamos a números negativos nos da números imaginarios que ya no corresponden con nuestro codominio, que debe ser real. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Agarramos este argumento x cuadrada menos 4 y esto tiene que ser mayor o igual a 0. Aquí sí puede tomar el valor de 0 porque no hay división entre 0. De aquí pues simplemente despejamos x cuadrada tiene que ser mayor o igual a 4 y finalmente de aquí lo que vamos a hacer pues es sacar raíz cuadrada en ambos lados. Entonces aquí vamos a tener, cuando yo saco la raíz cuadrada, me arroja el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual al valor absoluto de la raíz cuadrada de 4, que es 2 positivo. Y de aquí pues surgen dos desigualdades. Entonces pues vamos a escribirlas. Por un lado, la primera, que x tiene que ser mayor o igual a 2. Y la otra, que es cuando multiplicamos por menos 1, que x tiene que ser menor o igual a menos 2. De tal modo que el dominio de la función g viene dado por los siguientes intervalos. Desde menos infinito hasta menos 2. Unión desde 2 hasta infinito. En otras palabras, y de hecho aquí, como sí podemos tocar el 2 y el menos 2, aquí es intervalo cerrado. Lo ponemos con corchete y lo ponemos con corchete. Entonces x tiene que ser mayor, x cuadrada tiene que ser mayor a menos 4. ¿Sí? Si x cuadrada es mayor a menos 4, pues lo que queda aquí adentro en el radicando es positivo. Si fuera 0, por ejemplo, pues tenemos raíz de menos 4, lo cual no está definido sobre los reales. Y bueno, aquí tenemos su gráfica. Vemos que efectivamente viene desde por acá hasta menos 2. De menos 2 a 2 no existe dentro de los reales. Y de 2 a infinito, pues vuelve a existir. Entonces, efectivamente, este es nuestro dominio. Bueno, ese es, digamos, el análisis básico para funciones racionales. Para funciones irracionales también, ¿no? Donde tenemos la raíz cuadrada y, como vimos anteriormente, para polinomios. Bueno, ahora vamos a ver lo que son las funciones pares, ¿sí? Que son funciones muy importantes. Decimos que una función f de los reales en los reales es par. Entonces vamos a ponerlo aquí, lo subrayamos. Si para todo x de su dominio se cumple lo siguiente. Entonces vamos a entender esto. Que si yo evalúo f en menos x, debe ser igual a f evaluada en x. Y tenemos aquí un ejemplo interesante. Este ejemplo, vamos a ver qué ocurre. Si f le evalúo en x, pues me da esta regla de correspondencia. Vamos a ver qué pasa si le evalúo en vez de en x, en menos x. ¿Qué quiere decir evaluar? Pues sustituir en vez de x, menos x. De tal modo que aquí yo tendría menos x. Luego esto hay que elevarlo al cuadrado y sumarle 4. Y bueno, vean que menos por menos es más. Y x por x es x cuadrada. X cuadrada más 4. Pero este resultado, como es con respecto a f de x, pues resulta que es el mismo. Por lo tanto, se trata de una función par. ¿Ok? Ahora, geométricamente, y esto es importante, las funciones pares tienen una simetría. En este caso, vemos aquí esta parábola, que es precisamente esta función. Y vean qué curioso. Esta función tiene como eje de simetría al eje y. Veamos que efectivamente cumple con lo que dijimos. Por ejemplo aquí,
en 1, ¿sí? Si x es igual a 1, esta función vale 3. Ajá. Y si x vale menos 1, es decir, simplemente le estoy cambiando el signo, pues la función también vale 3. Por lo tanto, pues es simétrica respecto al eje y. Por ejemplo, aquí en x igual a 3, la función vale menos 5. Y también en x igual a menos 3, la función vale menos 5. Es lo que quiere decir algebraicamente esta expresión. Entonces, ya nada más para terminar esta parte, pues algebraicamente esto es lo que se debe de cumplir y geométricamente pues que sea simétrica respecto al eje y. O visto de otra manera, que el eje y es un espejo para esta parte que se refleja de este lado. Y bueno, si existen funciones pares, pues también deben existir funciones impares. Vamos a ver qué características cumple o qué características debe cumplir una función impar. Entonces, nuevamente decimos que una función f que va de los reales a los reales es impar. Entonces, aquí vamos a poner impar. Si para todo x de su dominio se cumple lo siguiente. Aquí tenemos otra condición, en este caso, que si evaluamos f en menos x, el resultado va a ser el negativo de la función evaluada en x. Y aquí tenemos el ejemplo. Entonces vean que aquí la función la estamos evaluando en x, me da esta regla de correspondencia y ahora vamos a evaluarla en menos x, vamos a ver qué ocurre. Entonces f de menos x, simplemente hay que sustituir donde teníamos x por menos x. ¿Sí? Entonces menos x al cubo más 5 por menos x. Y esto es igual, a ver, vamos a ver, menos, y luego menos x al cubo es pues simplemente aquí elevamos esto al cubo. Ahora, queda el signo menos porque menos por menos es más y luego por otro menos es menos. Al elevar al cubo el menos permanece aquí. Luego este menos por este más es menos, entonces aquí me queda menos 5x. Y aún no hemos acabado porque estos signos que tenemos aquí, menos por menos, es más y me queda x al cubo menos 5x. Que podemos factorizar el menos y quedarnos con menos x al cubo más 5x. Y esto pues no es más que el negativo de la función evaluada en x, porque es el negativo de la regla de correspondencia original, ¿no? Esta que teníamos aquí está apareciendo prácticamente la misma, pero con el signo negativo. De hecho, desde acá se ve, por lo tanto es menos la función. Ahora, esto es algebraicamente. Geométricamente, ¿qué vamos a observar? Pues algo muy interesante. Resulta que si yo agarro, por ejemplo, este valor, vamos a llamarle x a este punto que anda por aquí. Este es x, x1 vamos a ponerle. Lo evalúo en la función y me da este valor. Este es más o menos 4.2. Y ahora agarro y evalúo la función en menos x, o sea, me voy de este lado, menos x1, evalúo la función y curiosamente obtengo el mismo valor, pero con signo negativo, en este caso menos 4.2. Decimos que estas funciones son simétricas respecto al origen, porque este punto es simétrico de este punto. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, pues vamos a poner aquí este punto, lo uno con el origen. Bueno, aquí no quedó muy bien. Si lo uno con el origen, ¿qué ocurre? Pues vamos a tener esta línea y luego esta línea la uno con este punto. Y entonces este segmento, ¿sí?, es cortado a la mitad por este punto. ¿Sí? Vean que este segmento también, que une este con este, luego
este punto de acá donde vale 3 con este que vale menos 3, pues todos cortan al origen, y el origen divide a cada uno de esos segmentos por la mitad. Por lo tanto, la simetría de las funciones impares es con respecto al origen, no con respecto al eje Y, ni tampoco con respecto al eje X. Y bueno, nada más hay que comentar aquí algo importante, que las funciones pares e impares cumplen una propiedad interesante. Vamos a ponerlo aquí arriba. Resulta que tenemos una función que es par, y yo la multiplico por otra función que es par. El resultado va a ser una función que también es par. Se puede demostrar, pero no lo vamos a hacer aquí. Si tengo una función impar por una función que es par, esto me da una función impar. Y bueno, al revés también, una par con una impar me da impar, y si tengo dos impares, una función impar, y la multiplico por otra función impar, pues curiosamente da como resultado una función que es par. Esto se puede demostrar a partir de las definiciones que tenemos aquí abajo y de esta propiedad, pero como les digo, no lo vamos a hacer aquí. Bueno, entonces, ¿qué vimos a lo largo de esta sesión? Vimos las funciones algebraicas, las cuales se pueden formar con las operaciones de suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. Vimos a las funciones polinomiales, que excluyen tanto la división como la radicación, a las racionales, que incluyen a la división pero no a la raíz, a las irracionales, que incluyen a la radicación precisamente, y bueno, finalmente vimos las definiciones de funciones pares y de funciones impares. Entonces, bueno, con eso terminamos este video y nos vemos hasta el próximo.